Yo amo Toy Story, y es que ¿quién no lo hace? Creo que sin importar de qué año seas, de alguna u otra forma, esta franquicia ha logrado quedarse en nuestros corazones de una forma tan profunda que no conozco a nadie que no sea consciente de la existencia de Buzz, Woody o Jessie, por lo menos. Y eso que incluso que cuando yo nací ya existían 2 de las 5 películas que tenemos de esta franquicia. Pero recuerdo pasar horas jugando el videojuego de Toy Story 3 en mi Xbox 360. Que por cierto ya anunciaron que este tendrá un remake, así que el gaming ganó. Aunque no les voy a mentir, cuando se decidió continuar la saga después del cierre perfecto que había significado la tercera para todos nosotros, obvio fui de esas personas que dijo, qué cosa tan innecesaria es continuar Toy Story. Y aunque no soy un retractor totalmente de la cuarta entrega, tampoco soy el mayor fanático del mundo. Aunque eso sí, para esta quinta debo de decir que yo ya iba más dispuesto a disfrutarla, porque ya estaba con el mood de, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Saquen 300 películas de Toy Story. Está bien, yo las voy a ver. Y tengo que decir que cómo disfruté esta cinta fue algo único. Sinceramente puedo decirles que me enojé, brinqué, me emocioné y hasta lloré con esta entrega, que ha llegado a mi vida en un momento muy complicado en lo emocional y en lo personal. Que tengo que decirlo, logró curar una parte de mí de una forma muy bonita. Sobre todo, una parte que jamás he curado del todo de mi yo pequeño. Pero en fin, vamos por partes. La primera cosa que me gustaría decir sobre esta misma, y es que a nuestros personajes clásicos, una vez más, lo dejan a un lado. Y digo, la saga siempre ha girado en torno a Woody, Buzz y Jessie, y en esta ocasión la protagonista termina siendo Jessie, y los segundos con más protagonismo son el vaquero y el guardián espacial. Pero antes siento que cada personaje tenía su momento para brillar, es decir, ¿quién no recuerda cuando Slinky se estiraba totalmente para poder alcanzar el carro de juguete en el camión de mudanzas? Cuando Rex jugaba videojuegos o cambiaba de canales. ¿O cómo olvidar cuando Cara de Papa se convirtió en una tortilla para poder escapar de Lotso? A lo que voy es que aunque eran los secundarios, todos tenían un momento para brillar. Y tanto en la cuarta como en la quinta entrega se han quedado relegados a quédense quietos en un lugar, en lo que los protagonistas hacen que la trama avance. Y eso no sé qué tanto me encanta. Eso como primera cosa mala. Y otra cosa que quiero decir que por otro lado esto es bueno como tal vez malo, es que la película tiene un equilibrio perfecto, pero también no es arriesgada. A lo que voy es que realmente existe un equilibrio hermoso, ya que es profunda en justa medida, tiene fanservice en justa medida y tiene nuevos personajes en justa medida. Pero no es arriesgada. No es como Intensamente, donde veíamos tramas emocionales que incluso podrían considerarse complicadas para entenderse a los más pequeños. O teníamos giros de trama como que Alegría era la villana de la película. Aquí no toman riesgos, ya que se quedan en un punto neutral y equilibrado, lo que hace que la película sea encantadora, pero no tan profunda como la ha llegado a ser la saga en otras ocasiones, como en Toy Story 2 o incluso Toy Story 1. Ahora, pasando a puntos más positivos de la película, debo de decir que los nuevos personajes me parecieron encantadores y llenos de personalidad. En verdad fui fanático de este güey que te enseña a limpiarte la cola. Pero, más allá de eso, me fascina por ejemplo cómo cuando les falta pila, pareciera que están borrachos. Y también, hablando de un personaje clásico, hablemos de Buzz. En la cuarta película fue representado como un reverendo y completo imbécil. Lo cual, sinceramente, esa es la parte que más odio de Toy Story 4. Y al inicio de esta me sentía casi igual. Incluso recuerdo que pensé en algún momento de la cinta, maldita sea, ¿por qué otra vez Buzz es un estúpido? Pero conforme avanza la historia, tengo que decir que me cautivó el amor y sinceridad que tiene el personaje. Desde los nervios que este representa a la hora de decirle sus sentimientos por Jessie, hasta la forma de cómo pasa a liderar un ejército completo de más Buzz Lightyears. La verdad es que es cine puro la escena donde absolutamente todos se convierten en drones y pueden volar. Agregado a la referencia de la primera película, de esto es volar con estilo. La verdad es que me emocionó tanto como casi cualquier cinta de superhéroes que se puedan imaginar. Este fue como el momento donde Capitán América levanta el martillo de Thor, pero en Toy Story 5. Otro aspecto muy positivo que tiene esta historia y del cual yo tenía miedo era que el filme cayera en el clásico la tecnología es mala y son cosas del demonio. Antes todo era mejor. Y sí,
hacen una crítica a todos, porque creo que esta adicción por las pantallas ya no solo aplica a niños o jóvenes, sino también a adultos. Y sí, lo critican, pero también dejan en claro que en realidad es una herramienta y que está en nosotros el uso que le demos. Por otro lado, creo que el haber escogido a Jessie como la protagonista de la historia fue un acierto total, ya que aunque a principio pareciera repetitivo el tocar el tema del abandono, el cual ya vimos en la segunda entrega de la saga, termina siendo guiado hacia otro lado, el cual es la huella que pequeñas cosas dejan en nosotros. Muchas veces nos duele dejar cosas, personas, amistades, relaciones, pero nosotros no nos ponemos a pensar y a agradecer todo lo que esas personas o relaciones han dejado en nuestro corazón. El momento donde Jessie se entera que Emily le puso Jessie a su hija es un momento por el cual muchas veces nosotros pasamos, donde pasa el tiempo y cuando menos lo pensamos hay un lugar, un momento o cualquier cosa donde nos damos cuenta que alguien nos pegó un gusto, que alguien dejó una huella en nosotros. Y de eso se trata, tener gustos, pasiones y que cada una de ellas formen parte de quienes somos. Pero hay cosas que jamás se olvidan. Por ejemplo, yo tenía un primo llamado Daniel, el cual por cuestiones de la vida en la actualidad no sé nada de él. Y sinceramente no sé si en algún punto volveré a hablarle. Sin embargo, él me enseñó el rock, el cual es mi género favorito hasta el día de hoy, o la lucha libre, que es mi deporte favorito hasta el día de hoy, e inevitablemente, de alguna forma, él ha sido un maestro de vida para mí, a pesar de que hace años no sé de él, uno que ya no está, pero que ha dejado una huella en mi persona, la cual, al día de hoy, es imborrable. Y es que en muchas ocasiones nos centramos tanto en seguir siendo el favorito, en seguir siendo el número uno para los demás, que olvidamos por completo la huella y marca que hemos dejado. Afuera existen un montón de personas que les gusta algo por ti, o que incluso al ver algo piensan en ti, y eso es hermoso, porque tal vez no estamos destinados a ser parte de la vida del otro por siempre, pero sí a formar parte y a ayudar a una parte de su vida a ser mejor, y eso es hermoso, y donde al menos a mí la cinta más me ayudó, pero también más me hizo caer en las lágrimas, fue en el tema de ser diferente. Y es que les seré sincero, a mí me cae bien mal el personaje de Bonnie. Es un personaje el cual nunca me ha agradado del todo, pero me es imposible no llorar cuando hablamos de este tema, sobre ser único, en lo que hacemos, amamos y cómo lo hacemos. Porque a ver, tampoco quiero hacerme el único y diferente, ni mucho menos, pero sinceramente de preparatoria en adelante cada vez me he sentido menos parte, he sentido que me cuesta más encajar. Porque mientras todos se volvieron amantes, no sé, de salir de fiestas y pues de ese tipo de cosas que son normales y comunes a mi edad, sinceramente yo me he quedado encasillado y encerrado en el si mejor nos juntamos en una casa a ver películas, a jugar videojuegos o simplemente hablar con papitas y soda de fondo, por mí mejor. Y siempre me he sentido distinto en muchas cosas, porque en lugares donde muchos dicen amar profundamente, con el tiempo se han ido. Y me he quedado solo, amándolo yo. Porque por otro lado, lugares donde en teoría todos estudiábamos lo mismo, veía como algunos lo hacen porque sí, por dinero, y no por amor. Y no sé, siempre me he sentido solo, y hasta cierto punto un poco incomprendido. Porque sé que ser diferente no está mal, y es algo que he intentado compartir con el mundo a la forma que he podido. Y me encanta, porque creo que es algo que he logrado hasta cierto punto y sentido. Pero no lo sé, a veces, como a todos, me pasa que solo me siento tonto en vez de único. Y Toy Story 5 enseña que ser raro no está mal, sino que al contrario, imitar es suicidarte porque dejas de ser tú mismo para ser uno más. Porque para ser irreemplazable, uno debe de ser diferente, y personalmente, eso es lo que más me pegó de toda la película. Y la verdad es que Toy Story 5 me encantó y me gustó muchísimo. Hizo feliz al Johan de 23 años, al Johan de 5 años, al Johan de 10, al Johan de 15, al Johan de 18 años. Y sinceramente me fascinó mucho. Y como último consejo, antes de decirte la calificación que le voy a dar a esta película, es que allá donde vayas, intenta ser la persona más extraña del mundo y la persona más extraña en el cuarto donde estés. Porque eso es lo único que te hará feliz. Déjale la normalidad a los demás y no a ti. Por eso y mucho más, yo a Toy Story 5 le doy 4 berenjenas
de 5. Mi nombre es Johan Portillo y esto fue Berenjena Films. Chao. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasan.